Hola, continuamos en este video con el tema de la relación entre continuidad y monotonía de las funciones. Nosotros sabemos que si una función es continua y está definida en un intervalo, entonces su imagen tiene que ser un intervalo. Un intervalo o todos los reales o una semirrecta. Esto ocurre por el teorema del valor intermedio. Todos los puntos comprendidos entre f de x0 y f de x1, con x0 y x1 dos valores en el intervalo en donde está definida f, todos esos valores comprendidos entre f de x0 y f de x1 sabemos que por el teorema del valor intermedio tienen que ser parte de la imagen, tienen que estar en la imagen de f. En consecuencia, la imagen de f sí o sí va a tener que ser un intervalo o una semirrecta o todos los reales, ¿sí? No va a poder tener ningún agujero la imagen de f. Nos podemos preguntar si la implicación recíproca es cierta, es decir, si es cierto que si tenemos una función definida en un intervalo, cuya imagen es un intervalo, entonces si f es continuo. Y eso claramente no es cierto. Aquí en este gráfico se ejemplifica una situación en donde se ve a las claras que la función no tiene por qué ser continua. Sin embargo, si agregamos una hipótesis adicional, y esta hipótesis va a ser la de monotonía, pedir que f sea creciente o pedir que f sea decreciente, entonces sí vamos a poder afirmar que la función es continua. Tenemos el siguiente teorema que dice justamente esto. Una función monótona, recuerden, creciente o decreciente, nosotros también vamos a usar este resultado en particular para funciones estrictamente crecientes y estrictamente decrecientes, que sería un caso particular. Bueno, decía, una función monótona definida en un intervalo y cuya imagen es un intervalo. Y cuando digo intervalo, también estamos pensando en que la imagen puede ser o una semirrecta o una recta. Si estamos en esa situación, podemos asegurar que la función es continua. ¿Sí? Entonces, el teorema establece que si yo tengo una función definida en un intervalo i, su imagen f de i es un intervalo y además sabemos que f es monótona, entonces podemos concluir que la función f es continua en todo el intervalo i. Bueno, veamos cómo es la demostración de este teorema. Vamos a demostrarlo en el caso en el que el intervalo i es abierto. Si no fuese abierto y también tuviese alguno de los extremos, entonces en esos extremos también habría que probar continuidad. Y la demostración de la continuidad en los extremos del intervalo i saldría de manera muy similar a la continuidad en algún punto interior del intervalo. Entonces, supongamos que f es una función creciente. Tenemos definida en un intervalo i, que vamos a suponer que es abierto. Y sabemos además que la imagen de f es un intervalo, o ya saben, o la semirrecta o todos los reales. Y lo que queremos hacer entonces es probar que f es continua en todo punto del intervalo i. Así que bueno, tomemos un elemento en el intervalo i
llamamos A. A derecha de A y a izquierda de A quedan dos subintervalos de I, no vacíos, a los cuales llamamos IA menos, que serían el intervalo que queda a la izquierda de A, y IA más, el intervalo que queda a la derecha de A. Como f es creciente, nosotros sabemos, por un teorema que vimos anteriormente, que el límite en A por izquierda de f existe y es el supremo de la imagen de f para los valores de x que están a la izquierda de A. Y también sabemos que el límite por derecha en A de f existe y coincide con el ínfimo de la imagen de f para los valores de x mayores a A. Lo que deberíamos hacer es probar que estos dos límites laterales además coinciden con lo que vale la función en A. Si hacemos eso, estamos probando que f es continua en A. ¿Cómo probamos, por ejemplo, que f de A es el supremo de la imagen de f para los valores de x a izquierda de A? Llamemos beta a ese supremo para escribir menos. Bueno, claramente f de A es mayor o igual a beta, porque f es creciente. Y en consecuencia f de A era una cota superior del conjunto f de IA menos. Lo que tenemos que hacer es asegurar que f de A coincide con beta. Entonces lo que tenemos que hacer es descartar que f de A sea mayor a beta. Y para hacer eso lo que vamos a hacer es usar el método del absurdo. Vamos a suponer que f de A es mayor a beta y llegaremos a una contradicción. Lo que nos asegurará entonces que f de A tiene que ser beta. Bueno, para hacer esto, hagamos lo siguiente. Tomemos un elemento z en el intervalo beta f de A. ¿Sí? Estamos suponiendo que f de A es mayor a beta, así que puede haber un elemento z en ese intervalo. Y consideremos un elemento u que está en el intervalo IA menos. Entonces, como u está en IA menos y beta es el supremo de la imagen de f para los x a la izquierda de A, tenemos que f de u es menor o igual a beta. Por otro lado, estamos suponiendo que z es mayor a ese beta y menor a f de A. Entonces, fíjense que nos queda que z está entre dos valores f de u y f de A. Pero nosotros sabemos, tenemos como hipótesis, que la imagen de f es un intervalo. Entonces, este z tiene que estar en la imagen de f, porque f de u y f de A claramente están en la imagen de f. Entonces, si z está en la imagen de f, z es f de algún elemento s que se encuentra en I. F de s nos da z, z está en la imagen de f. Bueno, veamos dónde se encuentra s. S no puede ser A, porque f de s es z y sabemos que z es estrictamente menor a f de A, así que s no va a poder valer
A. Y además, fíjense, como sabemos que f de S es menor a f de A y f es creciente, entonces necesariamente va a tener que pasar que S sea menor a A. Si S fuese mayor o igual a A, como f es creciente, f de S sería mayor o igual a f de A, y sabemos que eso no es cierto. Así que concluimos que S es estrictamente menor a A, o sea que S se encuentra en el intervalo y A menos, en el intervalo que se encuentra a la izquierda de A. Pero entonces, f de S se encuentra en la imagen de f para los x a la izquierda de A. Y sabemos que beta es el supremo de ese conjunto. Entonces f de S va a tener que ser menor o igual a beta. Pero eso se contradice con la suposición que teníamos que decía que nuestro f de S, que era el z, era mayor a beta. Llegamos a una contradicción producto de haber supuesto que f de A es estrictamente mayor a beta. Así que no queda más que afirmar que f de A es beta y tendríamos probado entonces esa primera igualdad. De manera similar se va a poder probar que f de A coincide con el ínfimo de la imagen de f para los valores de x a la derecha de A y consecuentemente quedará probado que f es continua en A. Bien, también habría que probar este resultado para el caso en que f es decreciente, pero la demostración va a ser completamente igual, así que no la vamos a hacer. Y vuelvo a recalcar que nosotros aquí hemos dado la demostración para el caso en el que el intervalo i es abierto, pero también vale el resultado si el intervalo i contiene alguno de los extremos. ¿Sí? En ese caso también hay que probar la continuidad en el extremo del intervalo i, y la demostración de eso es muy parecida a lo que hemos hecho. Queda como ejercicio para el que esté interesado en probar ese detalle que falta. Bien, como corolario de este teorema, tenemos el siguiente resultado. Una función monótona definida en un intervalo es continua si y solo si su imagen es un intervalo o semirrecta o los reales. Bien, la demostración de este corolario es inmediata. Nosotros ya sabemos que si una función es continua y está definida en un intervalo, entonces su imagen es un intervalo o semirrecta o recta. Y por el teorema de recién, lo que acabamos de ver es que la recíproca también es cierta. Si una función es monótona, su imagen es un intervalo y está definida en un intervalo, entonces la función sabemos que es continua. Bueno, y para terminar, veamos un ejemplo en donde quede claro qué tan útil es este resultado que acabamos de probar. Supongamos que tenemos la función seno definida en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Nosotros sabemos que la función seno
es una función estrictamente creciente, eso por cómo se ha definido. ¿Sí? El seno de x es el valor de la ordenada sobre la circunferencia trigonométrica. A medida que vamos girando el ángulo, desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, la ordenada va creciendo, así que la función seno va a ser estrictamente creciente. Hemos probado que la función seno es una función continua. Y también sabemos que la imagen del seno es el intervalo menos 1, 1. Sabemos que la imagen del seno está incluida en el intervalo menos 1, 1, por un lado, pero además, como consecuencia de que el seno es una función continua y del teorema del valor intermedio, también podemos afirmar que la imagen del seno va a ser todo el intervalo menos 1, 1. Porque seno de menos pi sobre 2 es menos 1, seno de pi sobre 2 es 1, y todos los valores intermedios entre seno de menos pi sobre 2 y seno de pi sobre 2 deben ser alcanzados por la función seno. ¿Sí? Eso consecuencia del teorema del valor intermedio. Entonces la función seno, definida en menos pi sobre 2 y con codominio su imagen, el intervalo menos 1, 1, es una función que tiene inversa. A esa inversa nosotros la hemos llamado arcoseno. El arcoseno entonces es una función definida en el intervalo menos 1, 1 y con imagen menos pi sobre 2, pi sobre 2. Esta función va a ser estrictamente creciente por ser la inversa de una función estrictamente creciente. La imagen del arcoseno es un intervalo y en consecuencia, por el teorema que hemos visto, podemos asegurar que el arcoseno es continuo. ¿Sí? Es una función monótona, está definida en un intervalo y su imagen es un intervalo. Por lo tanto, la función es continua. Y fíjense que hemos podido asegurar la continuidad de una función sin conocer la fórmula explícita que define a esa función. Bueno, con esto terminamos el video.